Hola mis rosas bellas, bienvenidos a mi canal. Los saluda Doña Rosita. En el día de hoy te voy a mostrar cómo hacer un bello regalo para el Día de las Madres. Para hacer este trabajo vamos a necesitar una hoja con la palabra mamá. Si quieres utilizar este mismo molde, en mi canal, en la sección de comunidad, te lo voy a dejar para que lo puedas descargar. Para hacer este trabajo voy a utilizar porcelana fría casera. Lo primero que voy a hacer es amasar bien la masa para que ésta me quede más flexible. Lo primero que voy a hacer es formar la palabra M. Con las manos voy a moldear la masa en forma de rollito, pero este tiene que tener el mismo grosor que la letra. Con los dedos voy a aplastar un poco la masa para que me quede un poquito plana. Al hacer este paso te recomiendo que la masa te quede un poco gruesa, ya que sobre ella le vamos a colocar los adornos. Con otro pedacito de masa, esta la voy a moldear en forma de rollito, pero este tiene que ser corto y lo voy a pegar en la parte inferior de la letra M, para seguir con la figura que tiene esta letra. Sobre la parte superior también le voy a pegar el rollito de porcelana fría casera. Mis rosas bellas, como puedes ver, no estoy utilizando pegamento de carpintero para unir las masas, ya que esta masa se une fácilmente. Si no fuera tu caso, tendrías que colocarle un poquito de pegamento de carpintero. Y de esta misma manera voy a ir rellenando con porcelana fría casera toda la letra. Para hacer este adorno tenemos que trabajar por letra. Una vez que la letra M ya esté decorada, podemos continuar con las otras letras. Si es primera vez que visitas mi canal y te gusta lo que ves, te invito a que te suscribas, así me estarías ayudando a crecer en YouTube. De antemano, muchas gracias y bienvenidos a mi canal. Mis rosas bellas, para decorar este trabajo voy a utilizar los adornos que te mostré cómo realizarlos en el video anterior. Si quieres ver cómo los realicé, en la pantalla final te voy a dejar el link del video, por si quieres visitarlo. Tenemos las flores, el pajarito y las rosas. También voy a utilizar unas hojas chiquititas. Para pegar los adornos sobre el trabajo voy a utilizar pegamento de carpintero. Sobre la parte de atrás del pajarito le voy a colocar un poquito de pegamento de carpintero y este lo voy a pegar en la parte superior de la letra M, justo a donde están las uniones. El otro pajarito lo voy a pegar al otro lado, pero hacia la dirección contraria. Las flores las voy a ir pegando hacia abajo, dejando un poco de margen para poder pegarle las hojas. En la parte superior de la letra, a donde le pegué el rollito, le voy a pegar a cada lado una hoja, para que me quede con la misma figura que tiene la letra. Entre medio de cada flor le voy a ir pegando las hojas. Mis rosas bellas, se me olvidó explicarle que al hacer este paso, la masa que tiene la letra, esta está fresca. Y la masa de las flores, esta ya está seca. Y de esta misma manera voy a ir rellenando toda la letra con todos los adornos. Para moldear la vocal A voy a utilizar porcelana fría casera. Con las manos voy a moldear la masa hasta formar un rollito. Sobre el molde voy a ir colocando la masa.
Mis rosas bellas, como puedes ver, no estoy pegando la masa hacia el molde, solamente lo estoy utilizando para formar la letra. Como la masa está húmeda, esta se queda fija sobre el molde. Para empezar a pegar los adornos, primero le voy a pegar el pajarito, justo a donde empieza la unión de la curva de la vocal A. Cuando estés haciendo este paso, te recomiendo que las uniones que te quedaron de la masa, sobre ellas le vayas pegando los adornos para que éstas no se noten. Un tip que te puedo dar para que sea mucho más fácil pegar los adornos es que primero pegues el pajarito y después las flores, y vayas rellenando los huecos con las hojas. Y de esta misma manera voy a decorar la letra M y la vocal A. Aquí te muestro que ya tengo todos los adornos pegados. Para continuar con el trabajo tengo que dejar que la masa se seque. A mí se me demoró más o menos 2 días en secarse. Para moldear el corazón voy a utilizar porcelana fría casera. Esta la voy a moldear en forma de pelotita. Con la palma de la mano voy a aplastar la pelotita. Sobre un extremo de la pelotita, más o menos la mitad de esta, con un dedo de cada mano voy a juntar la masa para formar un triángulo. Con los dedos voy a ir aplastando un poco la masa que está en los bordes para que ésta tome la forma que tiene el corazón en la parte inferior. Sobre la parte superior también voy a ir aplastando la masa. Al hacer este paso no te tiene que quedar la masa tan delgada, ya que sobre ella vamos a pegar los adornos. Para darle la forma del corazón voy a utilizar una tijera chica. Primero voy a buscar el centro del corazón en la parte superior y para eso me voy a guiar con la punta que está en la parte inferior. Siguiendo la curva que tiene el borde del corazón, le voy a hacer un corte en media luna hacia el centro. Y este mismo corte se lo voy a hacer al otro lado. Con los dedos voy a ir corrigiendo el corte y la figura del corazón. Para pegar los adornos voy a pegar 2 pajaritos en la parte central del corazón, uno a cada lado y estos se tienen que mirar de frente. Con los otros adornos voy a terminar de rellenar el corazón. Aquí te muestro que la porcelana fría casera ya está seca. Para mi gusto quedaron bien bonitas. Mis rosas bellas, déjame tu opinión en un comentario. Si la porcelana fría casera está bien seca, esta se va a despegar fácilmente, sin dañar el molde, y este lo puedes utilizar para otro trabajo. Para continuar con la decoración de mi trabajo, lo voy a pintar, y para eso voy a utilizar una pintura acrílica de color rojo oscuro. Con este color voy a pintar todas las piezas, ya que este va a ser el color de base. Aquí te muestro que las piezas ya están pintadas. Ahora voy a utilizar un pincel brocha plana. También voy a utilizar una pintura en pasta de color rosa clarito metalizado. Con la brocha voy a sacar un poquito de esta pintura.
Y esta se la voy a ir pasando sobre los adornos para que estos resalten. Si no tienes de esta pintura en pasta, puedes utilizar sombras para maquillar los ojos. La técnica que estoy utilizando en este paso es de pincel seco. Aquí te muestro bien la diferencia de colores. Como puedes ver, la parte a donde está pintada con la pasta metalizada, esta resalta más, dejando el color rojo oscuro en la parte inferior. Ahora voy a utilizar una pintura en pasta de color dorado clarito metalizado. Con este color solamente voy a pintar los pájaros para que estos tengan un color distinto. Y de esta misma manera voy a pintar toda la palabra mamá. También el corazón y una pequeña flor que la voy a utilizar como acento. Para continuar con el trabajo, voy a utilizar resina de 2 componentes. En esta ocasión te voy a mostrar el paso a paso de cómo trabajar la resina completo. Para pesar la resina voy a utilizar una pesa digital. Sobre ella voy a colocar un vaso plástico y voy a prender la pesa para que el peso que tiene el vaso me salga en 0. Dentro del vaso le voy a echar la resina del componente A. Para este trabajo voy a utilizar 100 gramos de cada componente. Ahora le voy a agregar la resina del componente B, pero primero tengo que colocar la pesa en 0. Dentro del vaso le voy a agregar la resina hasta que me llegue a 100. Aquí te muestro que dentro del vaso están los 2 componentes. Con un palito voy a mezclar bien los 2 componentes hasta que estos me queden con un color medio blanco. Dentro de la resina le voy a agregar otro componente, que son unos pedacitos de papel de distintos colores metalizados. Se parece mucho al papel de aluminio, pero este es bien finito. Dentro de la resina voy a colocar bastante de este material. Una opción que te doy para reemplazar este material es que le agregues un poco de brillantina. Con el palito voy a ir mezclando bien, fijándome bien que este material se mezcle con toda la resina, en especial la que está en el fondo del vaso. Una vez que esté bien mezclado, la resina la tengo que dejar reposar mínimo 15 minutos antes de utilizarla. Como molde voy a utilizar esta bandeja plástica flexible que se coloca en la parte de abajo de las macetas. Esta bandeja es la misma que utilicé en un trabajo anterior, a donde realicé un bello ramito de flor de almendros con luces y adornado con un lorito. Para preparar la bandeja le voy a colocar un poco de aceite de bebé. Con un papel de cocina voy a esparcir bien el aceite. Este paso es súper importante para que la resina, una vez que esté seca, esta se despegue fácilmente. Si no tienes resina, una de las opciones que te puedo dar es que coloques los adornos sobre el vidrio de un cuadro.
Dentro del molde voy a colocar la resina y esta la voy a esparcir en la parte central del molde. El molde lo voy a ir moviendo hacia los lados para esparcir bien la resina dentro de él. Mis rosas bellas, como puedes ver, la resina tiene un poco de burbujas. Antes de continuar con el trabajo, hay que retirar estas. Para romper las burbujas voy a utilizar un poco de calor y para eso voy a utilizar un encendedor. Cuando el calor llega sobre las burbujas, estas se deshacen fácilmente, como puedes ver en pantalla. Una vez que la resina ya no tenga burbujas, le voy a colocar las letras. La palabra mamá se la voy a colocar en el centro del molde. Al hacer este paso tienes que fijarte bien que la palabra mamá caiga perfectamente dentro del molde. Si no es así, tendrías que buscar un molde más grande. Mis rosas bellas, aquí te muestro que coloqué mal la palabra y dejé esta parte del video para mostrarte cómo puedes moverlas. Y para eso no tienes que moverlas hacia los lados para no arrastrar la resina. Tienes que levantar la pieza y colocarla en el lugar que tú quieras. La resina la voy a dejar secar. A mí se me demoró más o menos 2 días en secarse. Para retirar el trabajo del molde, solamente tienes que ir doblando este y la resina se va a ir despegando fácilmente. Para colgar el trabajo, le puedes hacer un agujero en la parte superior o colocarle un gancho en la parte de atrás. Mis rosas bellas, y de esta manera hemos llegado al final de este trabajo. ¿Cómo hacer un regalo especial para el Día de las Madres? Espero que te haya gustado el video de hoy. Y si te gustó, regálame un like. Si quieres ver cómo realicé los adornos de este trabajo, aquí te dejo el video. Y si quieres suscribirte a mi canal, solamente tienes que apretar sobre la foto y apretar en suscribirse. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.